Pues que es vivir, la vida es Cristo y su amor me basta. Queremos empezar dándole gracias a Jesús resucitado, presente aquí en medio entre nosotros, que siga buscando nuestras vidas, ¿no? A cada uno de los que estamos aquí. Podemos decir que somos personas buscadas por Él para compartirnos la alegría y la fuerza que tiene en su interior. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto va de fuerza interior, ¿no? Y es el Espíritu el que tiene capacidad de calentarnos por dentro a través de mil cosas que las iremos viendo a lo largo de este rato que vamos a compartir juntos. Bueno, soy Isabel Esplugues, ya me conocéis la mayoría, de vocación, diría, misionera, transmisora de la vida que Jesús, que el resucitado va generando desde que resucitó, y que tiene mucho poder en muchas vidas, y soy testigo de ello. Entonces, pues me encanta poder estar con vosotros y compartir pues lo que he ido viendo, ¿no? Y viviendo desde que le conozco, ¿no? Desde que he tenido la suerte de vivir más cerca de Él. Y ya, no sé, algunos estabais hace no sé cuántos años, 2 o 3, que hicimos otra charla aquí también en este tiempo pascual. Digo, mira, soy afortunada. Después de Pascua siempre me toca a mí la primera charla, que es un momento especial, ¿no? Y es un momento especial porque verdaderamente lo que supuso la resurrección de Jesús es el comienzo de una nueva fuerza que alcanza a todos los que la acogen. O sea, con la resurrección de Jesús se mete en la tierra, en la historia, fue un hecho histórico. Y ahí comienza a actuar una energía nueva, tan potente, que le da vida al muerto, a Jesús crucificado. Y que con él puede seguir dando, bueno, puede no, sigue dando vida al que lo acoge. Esa fuerza comenzó en la noche de Pascua, la noche de resurrección, y se ha ido extendiendo hasta hoy. Esa fuerza es el amor misericordioso del Padre que invade la tierra, que vence la muerte y que inculca una vida distinta de la que había, porque es una vida que ya no muere y a la que todos tenemos acceso. O sea, la vida de resucitados no es cuando muramos, la vida de resucitados comienza ya. Entonces esta charla o este rato de compartir va a hablar de lo que ya ha comenzado y de lo que tenemos acceso. Es una energía amorosa, como os decía, porque viene del corazón misericordioso del Padre, que lo volveremos a retomar al final. Vamos a poner el foco. Bueno, contamos con 3 momentos. El primero es hacer alusión al encuentro que tiene Jesús con la samaritana, y ahora os diré por qué.
En un segundo momento nos detendremos brevemente en ese lugar sagrado que tenemos todos en nuestro interior, que es donde se da ese encuentro resucitante, nos decía Magdalena en la Pascua, y después vamos a ver los pasos necesarios para vivir ese encuentro sanador con el resucitado. Ahí tenemos el lema de la Pascua, porque de fondo está pues toda la experiencia pascual. Y lo que vamos a hacer es poner el foco en esos aspectos más desconocidos y que guardan un potencial de vida y de amor, un auténtico tesoro para el que lo descubre. O sea, está para todos, pero no todos hemos accedido a él por 1000 circunstancias. Entonces, pues vamos a intentar acercarnos a qué hay detrás de esa experiencia pascual. La primera parte decía relato de un encuentro reconciliador, porque en el fondo lo que hace Jesús cuando nos resucita es reconciliarnos con Dios, ¿no? O sea, lo que hace la resurrección es que nos une otra vez a la fuente de nuestra vida, que es el Padre. En concreto, aprovechando este tiempo pascual en el que nos encontramos, buscamos modos en el que el resucitado resucitante transforma nuestra sed profunda en un manantial de vida para muchos. Y ese es el milagro. O sea, el milagro es que el punto de partida, el de todos, es el mismo. O sea, el punto de partida es una sed, es una carencia, es una ansiedad interna que al encuentro con él puede, un vacío también, ¿no? Puede transformarse en manantial de vida para muchos, ¿no? Por eso este relato de la samaritana venía bien para introducción del tema. Me he basado en un pequeño libro que es una delicia, es muy pequeño. José Granados es un teólogo muy bueno que está dando clase en Roma, en la Gregoriana y en otra facultad, que no me acuerdo cuál es. El caso es que él es de Cristología y de dogma, pero sorprendentemente tiene un relato corto, es como una novela, que es esta, Los siglos del Samaritano. Y es una preciosidad, o sea, se lee muy bien y te entra por dentro con mucha facilidad. Entonces, Los siglos del Samaritano quiere transmitir en forma de relato y diálogo el toque del amor entrañable de Dios a través de los sacramentos, con el eco y resplandor que provoca cuando se reciben. O sea, él lo que intenta decir es que los sacramentos son esos encuentros que tiene el resucitado con la persona y que calan dentro y que sanan por dentro, ¿no? Y entonces lo hace en una novela muy sencilla, ¿no? Se llama Los siglos del Samaritano porque comienza dándole nombre a el herido en el camino de la parábola del buen samaritano. Y ese herido se llama Jesé, probable, un nombre probable, ¿no?, de la época. Y entonces empieza contando cómo Jesé se despierta ya después de que buen samaritano le hubiera llevado a la posada y había estado allí unos días, se había recuperado, y entonces, claro, siente curiosidad por saber quién es el que ha hecho ese favor, ¿no? Y entonces está allí en la posada y está oyendo que la gente está comentando pues que fue algo especial, ¿no? O sea, que ese hombre les respondió de una manera inusual al herido que se había encontrado en el camino. O sea, eso no era lo normal. Por lo tanto, ese hombre tenía algo especial, es decir, el buen samaritano. Y entonces este dice, pues voy a averiguar quién es. Y entonces va a Samaria. Y cuando llega allí, os voy a leer eso es el Evangelio, pero os voy a leer el comentario, ¿no?, que es muy bonito. Dice, la presencia de Jesús por la vida de la samaritana había dejado una huella en ese pueblo. O sea, el samaritano que
había pasado por el camino, el samaritano de la parábola podía haber sido después del encuentro que Jesús había tenido con la samaritana. Y entonces, ahora veréis por qué os cuento eso, dice, después del paso de Jesús, algo había ocurrido en ese pueblo. Mucho bullicio se percibía allí. Paseando por sus calles se percibía una alegría que perduraba en el aire. Aquí ha pasado algo, en ese pueblo había pasado algo. Es Jesús que ha pasado por aquí haciendo el bien, le decía la gente. Sus palabras se adentraban como ungüento en la carne que corría por las venas, oxigenando todos los miembros. Su breve estancia había transformado la mesa de las familias, las charlas de los mayores y el comentario de los campesinos. O sea, su huella, el paso de Jesús había dejado huella en la gente, ¿no? Y entonces, este Jesé quiso averiguar y le conectaron con la mujer del pozo. O sea, vosotros sabéis que todo comienza con el relato de la samaritana, ¿no? Como es bastante conocido, no lo vamos a leer, pero es el encuentro de dos sedientos. O sea, por una parte está una mujer que va a la fuente con el cántaro a recoger agua y tiene sed, y Jesús, que también tiene sed de llegar al corazón de esta mujer y descubrirle el agua que ya tiene dentro y que no se da cuenta, ¿no? Entonces, pues empiezan con un diálogo en el que están a dos niveles. Jesús le habla del agua profunda, ella cree que es la sed, pero cuando se da cuenta de que Jesús va al interior, algo en ella se despierta, ¿no? Y se da cuenta de que está hablándole de otra sed, que es cuando le dice, ve y trae a tu marido, ¿no? Entonces la lleva a ese lugar del corazón donde ella también tiene otra sed, ¿no? Donde se descubre más sedienta que de la sed de agua. Y es donde Jesús le dice, mira, si supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí agua y yo te daría un agua que te llenaría y además se convertiría en una fuente de agua en ti para muchos, ¿no? Y entonces es cuando la lleva a ese nivel profundo. Es muy bonito porque, no sé si es bueno, aquí, ¿dónde se da el cambio en ella? Cuando ya se ha abierto a reconocer que efectivamente había tenido 5 maridos, que la ley permisiva de Moisés permitía, que el que tenía ahora no era su marido y que estaba sedienta, porque las relaciones no es que fueran plenificantes, cuando la lleva ahí, entonces él le dice, como diciendo, Dios, o sea, tiene una vida capaz de llegar ahí a ese fondo y de llenarte de fondo, ¿no? Y entonces es cuando ella le dice, bueno, dice, sí, he oído que vendría Dios, que actuaría, que nos entraría al corazón, y entonces Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. O sea, no esperes, estás ya ante Él, ¿no? Y entonces ante esas palabras, ante la relación, el diálogo que habían tenido, pues a ella deja que se deja amar profundamente. Y entonces es cuando llegan los apóstoles o los discípulos de Jesús y ella se va al pueblo a decir que había encontrado al Mesías, ¿no? Y entonces cuando empieza toda la transformación del pueblo, porque dice la lectura, y mucha gente fue a ver quién era Jesús. Y estoy segura que enseguida sus amigas, la gente que la conocía, cuando les dice, he conocido al que es capaz de despertar en mí esa vivencia de amor profunda que verdaderamente busco, entonces mucha gente la entendió y le siguió, ¿no? Entonces, decíamos eso, ¿no? Porque esto es muy bonito, ¿no? Porque dice, esta diapositiva, esto lo saqué de un estado de alguien que lo colgó,
y me pareció muy gráfico porque a mí siempre estas imágenes me hablan mucho. O sea, porque la realidad es que tú estás... Perdón. Vale, tienes razón, gracias. A ti sí que se te ha oído bien. Disculpad. Lo que digo es que estas imágenes son potentes porque es la realidad que tú dices, ¿y yo cuándo puedo ver a Jesús? Porque yo cuando oro estoy así, ¿no? O sea, estoy parece una hostia consagrada, ¿no? Parece que esté en adoración, pero la realidad es que Jesús está así, o sea, Jesús está volcado sobre ti queriendo hablarte, ¿no? Entonces a mí estas imágenes me son muy sugerentes cuando oro, porque yo digo, yo no veo a nadie cuando estoy haciendo oración, pero la realidad es esa, la realidad es que Él está encima. Me ayuda también mucho la imagen de la Virgen que está con el niño, con esa mirada que la podría sobreponer a esta, ¿no? Porque en Siete Aguas, no sé si se llama de la ternura, pero para mí es el nombre que podría tener, ¿no? Que tiene al niño y que está con una mirada de amor. Pues esa es la realidad. O sea, que a veces no la sentimos así, pero es. Y por lo tanto, si yo me coloco así o me coloco viendo que Él está así, Él está vivo y está pendiente, pues entonces me es más fácil abrirme y escucharle y que me hable y que me diga lo que quiera, ¿no? Entonces, por eso había puesto esta imagen. Decíamos eso, que Jesé nos habíamos quedado en que ha visto que en ese pueblo ha pasado algo y entonces va a averiguar. Total, que al final le dicen que vaya esa mujer, le conectan con la samaritana. Le dicen, mira, todo empezó con esta mujer, que te lo cuente ella. Y entonces ella va allí y ¿qué es lo que cuenta ella? Pues eso, que su vida afectiva estaba muy tocada, se había interrumpido muchas veces, 5 maridos permitidos, eso es lo que os decía, y el último ni siquiera era su marido, que cada amor nuevo le prometía un nuevo comienzo, pero ya sabía que acabarían en una nueva herida en su alma. Esa era la experiencia, ¿no? Pero llegó el Nazareno, llegó Jesús. Su amor, el modo de tratarla, le despertó la memoria, el recuerdo de haber sido amada desde siempre con un amor fiel, imperecedero, y al que podía volver recomponiendo todos los rotos de su vida y perdonando cada desvío. Eso es lo que encontró. Toque positivo de realidad. Valgo, soy, me encuentro muy bien ante esa mirada amorosa de Jesús, aunque tuviera la historia que tuviera, y corre a contárselo a los suyos. Eso es lo que ha hecho, eso es lo que hace el resucitado en nuestra vida cuando le aceptamos. Jesús no le echa en cara, es que esto es muy importante, ¿no? Jesús no le echa en cara a los maridos que ha tenido, la invita a que se abra al amor original, al amor del origen, al amor del paraíso, al amor de Dios, al amor del que procedemos desde la creación y que clama tras las búsquedas de marido. O sea, el hecho de que busquemos, que seamos tan hambrientos afectivamente, nos habla de nuestro origen. O sea, es que venimos del amor. Es lógico que busquemos en todo encontrar ese amor. Entonces, si Dios interviene de una manera tan fuerte en la historia, es porque tiene la respuesta a eso. Porque dice, es que los hombres, o sea, mis queridas criaturitas, ¿no? No saben, o sea, es como que han olvidado el amor original. La mirada amorosa de Jesús le lleva a ese lugar del que procede, a la familiaridad con Dios, al paraíso. La lleva a su centro, donde puede comenzar una vida renovada. A su centro. Ahí vamos a ir ahora. Y creo que ahí se sitúa la posibilidad de nuestra reconciliación profunda, escuchando su voz y aceptando el roce de su amor, sabiendo que cuando nos abrimos a Jesús, despierta los veneros de agua viva para nosotros y para muchos. Es lo de Juan 37-38, ¿no? El que tenga sed, que venga a mí, que beba, y verá salir de su interior manantiales de vida, ¿no?
Y creo, porque en mi caso ha sido así, ¿no? Y el de muchas personas que, bueno, de todos los que se acercan a él y le aceptan en su vida, ven nacer esa vitalidad interior, ¿no? que realiza él. El siguiente punto será más breve, es nuestro lugar sagrado. Esto es un resumen de lo que vimos en la charla de la interioridad que vimos el año pasado. La fuente es Ansel Grum, que lo conoceréis, es muy conocido en las comunidades cristianas porque, aparte de que es muy prolífico, tiene lo menos 300 libros publicados. Yo tengo muchos, ¿no? Pero ha escrito muchísimos. Es un sacerdote que todavía vive, es un sacerdote alemán, benedictino, monje, y que además del doctorado en teología es especialista en psicología moderna, ¿no? Y entonces es capaz de unir la teología con la psicología. Entonces da luz a través de sus escritos, pues para la vida de cada día, ¿no? Y desde la fe. Es un monje y entonces tiene la mirada desde Dios de la vida humana. Entonces simplemente él dice, y esto es lo que a mí me encanta, hay un espacio en mí sobre el cual nadie tiene poder. Hay un espacio en cada uno de nosotros sobre el que nadie tiene poder. Es el espacio donde Dios habita en cada uno. Allí entro en contacto con mi verdadero yo. Allí soy yo por entero, yo mismo con el que me habita. Allí mi yo está protegido. Allí crece mi autoestima y soy cada vez más yo mismo. En nuestra vida cotidiana nos sentimos a menudo determinados por las expectativas de los demás, por la presión a la que estamos sometidos y por la incertidumbre. Pero podemos retirarnos en medio de todas esas situaciones, y esa es la grandeza de que nos habita, podemos retirarnos a nuestro espacio sagrado y respirar a pleno pulmón y encontrarnos amados y valiosos sin que nadie nos lo pueda arrebatar. O sea, hay algo que nadie nos puede arrebatar en nuestro interior. Ese es el espacio de nuestra interioridad. Me gusta de él que nació el mismo día que yo, el 14 de enero, y eso siempre me une. Hay algunos escritores por ahí que los tengo localizados y digo, anda, es el 14 de enero. Y decía yo, me gustaba mucho. Bueno, estas imágenes las vimos del año pasado, que también son expresión de esa interioridad, de ese fondo, que está en paralelo. Esto es muy interesante, porque esto es la planta del Templo de Jerusalén. Entonces, donde está la parte más exterior y después, vas entrando, ¿no?, hasta el lugar más sagrado del que estamos hablando. Ese espacio donde verdaderamente en el pueblo judío solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el que entraba junto con todas las problemáticas del pueblo, donde encontraba la respuesta con Dios para llevarla otra vez al pueblo, ¿no? Entonces, ese lugar es nuestro interior. Todos tenemos acceso en nuestro interior a ese lugar más sagrado, donde cara a cara nos podemos ver con Dios. Es también la imagen del PRH, que a mí me gusta muchísimo, es una escuela francesa que también explica al ser humano con todo ese potencial interior que después va vivificando y llega al exterior, ¿no? Entonces, la persona que es capaz de encontrarse en su interior con Dios va dejando fluir esa vida por todo su ser, hasta el cuerpo, hasta todo. Todas las fibras están invadidas, ¿no?, por ese. Y después, este es nuevo de este año, este no lo hablé la otra vez. Bueno, está el del árbol, que hemos pasado, este del árbol, que sí que es más conocido, con una poesía que a veces citamos nosotros, ¿no? Mi hermano la dice a veces y Jaime la decía mucho, y la aprendí de Jaime. Esto es el final de un poema de Francisco Luis Bermández, que dice, esto es el final del poema, dice, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido,
vive de lo que tiene sepultado, ¿no? Es muy gráfica para ver qué función tiene esta vida interior en nosotros y cómo eso se exterioriza en todo lo que vivimos, ¿vale? Entonces yo soy especialista, bueno, especialista entre comillas, ¿no? No tengo ningún título, pero en la formación en el aula, a mis alumnos, o sea, en todos los cursos que doy, les ayudo a saber que existe esta dimensión y saber que se puede alcanzar y que es vital por eso el silencio, ¿no? O sea, toda esa moda de revalorizar el silencio simplemente es el medio para poder conectar con esa interioridad habitada, ¿no? Que tenemos. Y os decía que este año he añadido un poquito lo de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que ella también habla de esa interioridad ya en el siglo XVI, y que hablaba del castillo interior, ¿no? Cuando cuenta en el libro de las moradas. Y es muy bonito esa imagen de ella en su interior dialogando con Jesús. Es una página web que se llama De la Rueca a la Pluma, de la Rueca a la Pluma. Es muy bonita, ahí hay muchas reflexiones, ¿no? Sobre toda esta vida interior. Y lo voy a pasar rápido. Dice, el castillo significa también, el castillo interior ese que tenemos, dice, significa que ha de ponerse en el interior de la persona el acento. No nos imaginemos huecas, yo eso se lo digo mucho a los alumnos, no estamos huecos por dentro, no nos imaginemos huecas en lo interior. Había subrayado Teresa en Camino de Perfección. La riqueza verdadera no reside en lo que el ser humano posee fuera de sí, y nada fuera de uno mismo puede obstaculizar esta aventura de encontrarse a solas con Dios en la morada más principal del castillo, allí donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. O sea, dice, ahí todos podemos acceder y nadie nos puede impedir que accedamos. Muy importante las dos cosas, ¿no? Porque está en todos. Y después esa poesía que a mí me gusta mucho, que solo leo el final, de Teresa también, que les impone en manos, esta es la poesía, ¿no? Y acaba diciendo, y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, le dice Jesús a Teresa, dice, y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino si hallarme quisieres, a mí buscarme has en ti. O sea, has de buscarme en ti, porque estoy ahí. Y por último, por último no, pero es muy gráfico, esto lo he puesto porque efectivamente, no lo puedo leer aquí porque está muy negro y no lo leo, pero en el fondo es una imagen de las clases sociales que había en esa época, muy marcadas, donde era incomunicables las distintas clases del momento. Y es importante que ahí Teresa lo que resalte es la igualdad de todos por esa vida interior, que es lo más grande que tenemos todos. Entonces llama la atención la luz que tuvo para ver que la grandeza del hombre no está en qué lugar está. Hay barrenderos, hay agricultores, hay artesanos de todos el rey, el clérigo, las autoridades, todos. Lo más grande está dentro. Y entonces eso es lo que nos iguala. Y ella lo vivió en el convento y intentó introducir ahí a las hermanas, ¿no? Dios se regocija, disfruta estando con cada criatura. Teresa quiere que sus hermanas carmelitas y cualquiera que tenga acceso a ese tratado caiga en la cuenta de que todo ser humano, también por el hecho de ser creados como imagen de Dios, que es comunidad, es creado para esa relación con el otro que nos habita. O sea, todo ser humano estamos creados para esa relación profunda con el que nos habita. O sea, hay gente que lo percibe solo como una energía impersonal, bien, pero lo que se nos ha revelado en la vida
de Jesús y en muchas vidas es que esa interioridad y esa energía es personal. Y eso cambia mucho la forma de interiorizar, porque escuchas a alguien y a alguien que voluntariamente quiere ayudarte a crecer y ayudarte a ser amado y a que descubras el valor que tienes. Entonces, pues esa es la grandeza. Y este creo que es el último. Decía Ortega y Gasset, dice, camina lento, no te apresures, que a donde tienes que llegar es a ti mismo. Y alcanzando lo hondo de uno mismo, descubre Teresa que ahí es como se llega a Dios. Esto es lo que acabamos de decir, y ya lo había dicho Jesús en el Evangelio, ¿no? El Padre está en lo escondido, entonces ahí en lo escondido lo encontrarás. Y esta sí que es la última de Teresa. Por tanto, no se trata de permanecer en nuestro cieno de miserias dando vueltas en él. Se trata de arrimarnos cada vez más a ese bien que nos habita. Él no es un Dios lejano y desentendido de sus criaturas. Tiene su morada dentro de cada uno. ¿Vale? Entonces, hemos visto el efecto que tiene el encuentro de Jesús con la samaritana, que es capaz de irradiar, o sea, es la fuerza del resucitado que es capaz de irradiar en Samaria. De hecho, muchos samaritanos se convirtieron, o sea, cambiaron de vida y se abrieron a esa presencia de Jesús. Y hemos estado en ese centro donde ocurre ese encuentro. Ahora vamos, que es donde lleva Jesús a la samaritana, al corazón, ¿no? A su profundidad. Y ahora vamos a ver en la tercera parte pasos necesarios para vivir ese encuentro sanador. Y como nosotros dos, el libro de base que he seguido, que es muy bueno, es de Fabio Rossini, El arte de la vida sana, la hemorroísa y el sendero de la sanación. Este es un libro, este es un sacerdote italiano bastante joven, yo creo que es más joven que yo, o sea que es muy fácil que sea más joven que yo. Lo que quiero decir es que él está en activo en la formación de jóvenes, ¿no? Y en el descubrimiento de esa dimensión espiritual. Entonces, él sobre todo es un apóstol que acompaña a las personas a despertar y a vivir esa vida con Dios. No le gusta escribir, lo que pasa es que le obligan porque tiene intuiciones muy buenas, ¿no? Entonces, uno de los libros que ha escrito es este, que es, pues eso, el recorrido a partir del encuentro que Jesús tiene con la hemorroísa para la sanación interior, ¿no? Y entonces, en el fondo, es muy bueno el recorrido, ¿no? Porque es eso, el camino nuestro para poder ir entrando y encontrándonos con esa fuente de vida. Habitados en lo más íntimo por el Espíritu Santo, estamos llamados a gozar del círculo de amor con el que se aman el Padre, Jesús y el Espíritu, y nos reinstala constantemente en esa dinámica, o sea, del amor trinitario. Esto lo digo porque para mí el síntoma más grande de la necesidad de ese encuentro vivo con Jesús es que no tengo ese amor que se me regaló y que se me regala, que es el amor que tienen las personas trinitarias entre sí, ¿no? Que es, eso sí que hemos hablado más veces en otras formaciones que he dado, pero es el de que cada persona vive para hacer vivir a la otra. Entonces, estamos hechos así, y sin embargo no vivimos así, o sea, no nos alegra el bien del otro. Hay muchas realidades que nos hacen ver que no tenemos ese amor, ¿no? Y entonces esto es el camino que recorremos ahora brevemente. El primer paso que nos invita, bueno, porque en la narración esta de la hemorroísa lo que ocurre es que es una mujer que está enferma, que se le va la vida, 12 años perdiendo sangre, que ha gastado todo lo que tenía
buscando la solución y que nadie se lo ha solucionado, ¿no? Y oye hablar de Jesús de tal manera que siente que ahí hay una solución. Es el tema que estamos viendo. Y entonces va, dice, aunque sea tocarle la orla del manto, estoy segura que me curaré. Entonces, viendo ese proceso, vamos a ver qué es lo qué luz nos da para nosotros, porque eso es así, es un proceso, no es milagroso, un proceso lógico y es un proceso real, y es un proceso que se nos ofrece a todos. Entonces dice, comenzamos primero identificando nuestros síntomas, o sea, lo primero que vamos a hacer es identificar nuestros síntomas, y en esos síntomas nos vemos todos. Este hombre, Rossini, hace ahí un elenco de muchas, bueno, tiene páginas, ¿no?, de síntomas de esa enfermedad nuestra: reacciones desproporcionadas, actitudes y comportamientos equivocados, infantilismos, dependencias, bueno, agresividad. He puesto de mí en el COVID porque me pillé infraganti. Ahora con el COVID yo digo, madre mía, ¿cómo estoy? Pues ya veis que ya soy mayorcita, ¿no? Pues me salen unas reacciones que digo, Dios mío, ¿dónde estoy? O sea, me enfadé por una señora mayor que se coló en la caja, ¿no?, de Mercadona, pero yo digo, pero me salió una rabia y yo digo, pero bueno, o sea, ¿qué pasa? Bueno, pues como eso nos pasa, o sea, yo me sorprendí a mí misma y además me quedé muy mal, porque además me enfadé realmente y bueno, casi la maldije, ¿no? Pero no llegó a tanto, pero pues de corazón sí, Digo, ¿cómo es posible que no me sitúe, que es una persona mayor, que no sé cuánto, no sé qué es, no sé, es la tensión que vivíamos? Pero bueno, no es justificable, o sea, no me salió amor, me salió una agresividad, después la soberbia, suposiciones infundadas a miles. Mira que juzgamos lo que hacen los otros y condenamos sin tener ni remota idea de por qué han actuado así. Pero nosotros nos hacemos nuestras cavilaciones, nuestras lógicas y enseguida, entonces hay muchas reacciones de esas que nos salen. Lo que vivimos mal y hacemos vivir mal a otros. Estos son síntomas de una enfermedad. ¿Por qué reacciono así? Ahora vamos a ver unas cuantas diapositivas en que nos habla de ese origen. Es que es muy claro, ¿no? En ese origen están los miedos, el miedo profundo, ¿no? Detrás de esas actitudes hay miedos, creencias erróneas, mentiras, algo falso a lo que hemos dado crédito. Es que tener luz sobre por qué tenemos miedo a quedar mal cuando damos una charla o cuando damos una clase o cuando hacemos una reunión que no nos sale. O sea, esos miedos vienen de una falsa creencia, o sea, no son normales. O sea, es normal que nos ocurra, pero no es normal que nos tuviera que ocurrir. O sea, lo normal es que viviéramos más confiados. Estamos hechos para vivir de otra manera. Entonces eso a mí me estimula mucho, ¿no? Y entonces dice eso, es muy bueno sacar a la luz esas falsedades que llevamos en el corazón, desenmascararlas, porque están en el origen de lo que la tradición de la Iglesia ha llamado los pecados capitales. Esto que en la Iglesia ha sido siempre como la raíz de todos los pecados, vienen de ahí. O sea, vienen de ideas erróneas que nos circulan por nuestra vida y a las que les hemos dado crédito. Entonces, ahora las iré explicando. Pero está muy bien, ¿no? Porque dice, el miedo nos golpea. ¿Por qué no va? Uy, no va, bueno, es igual. El miedo nos golpea, nos fustiga, pide compensaciones, lleva a compulsiones, lesiona el amor y la libertad. No llego nunca a decir que no, porque temo causar una decepción. ¿Cuántas personas sufrimos de eso, que no sabemos decir no? Porque no quieres desilusionar al otro, porque necesitas la aprobación del otro.
pues eso no es tan normal. O sea, lo vivimos como normal porque nos pasa a todos, pero no estamos hechos para vivir así, es lo que quiero decir. Y a mí eso me encanta, sinceramente. El miedo hace que no me abra o que no sea sincero. Tiendo a la posesividad porque tengo miedo a perder el control. O sea, quiero poseer, pero porque eso me da seguridad. Tengo miedo de perder el control. Me enfado fácilmente. Está el miedo a no ser perfecto, las perfeccionistas. Ahí me incluyo. Miedo a no ser importante, miedo a sufrir. O sea, detrás de todos esos miedos, que, repito, los vivimos como naturales, hay una creencia errónea de origen que nos está haciendo llegar ahí. Bueno, tengo que decir que todo el contenido de esta tercera parte es de este libro que os he dicho, pero en mi grupo en nuestra parroquia lo estamos llevando todo el año, lo tenemos bien asimilado porque todo el año estamos profundizando este libro, ¿no? Un retiro mensual que tenemos. Lo digo porque sirve mucho, ¿no? Para darte cuenta de que esto es real y que meterte y descubrir qué me está pasando es el camino para poder vivirlo de otra manera, que es lo que quiere Jesús, que vivamos libres y no atados a esos miedos y a esas cosas. Y podemos. Detrás de los miedos están los pecados capitales, la soberbia, la avaricia y en el fondo esa mentira, eso es lo interesante, esa mentira que adopta muchas formas, pero que siempre es la misma. En el fondo la mentira de fondo es: estás mal hecho, no vales, no valgo, me desprecio, debieras ser de otra manera. Mira, el otro, si fuera como el otro, si fuera como mi hermano, que tiene más fácil para explicar las cosas, si yo tuviera esa facilidad y te comparas y eso te hace daño. O sea, estás engañado. Tú crees que si fueras así serías más feliz porque esperas que tu vida y tu plenitud te venga de la aprobación de los otros. Y entonces es ahí donde nos quiere reconducir Jesús. Estás incompleto, te falta ser como Dios, que eso es la tentación de Adán y Eva del origen, ¿no? Es ahí a donde nos llevan todos los miedos. Entonces, hay una serie de estrategias resolutivas falsas que son las que nos hacen vivir mal, ¿no? Pero que las tenemos muy asumidas. Por ejemplo, la lista de estrategias resolutivas que en realidad no resuelven, sino que complican las cosas, se haría infinita. Son lo que recogen las 3 tentaciones de Jesús en el desierto y que Jesús superó y que nos da mucha luz para superarlas, pero que son falsas. Por ejemplo, ya veréis cómo es muy claro, la primera tentación, la de transformar las piedras en panes. Es la tentación de la ansiedad de recibir, de obtener algo, y se traduce en la tendencia a vivir para satisfacerse y a pensar que por medio de darnos gusto, solucionaremos nuestros problemas. Esa ansiedad que tienes, necesito comer chocolate, o necesito lo que sea, un cigarro, necesito lo que me ve. O sea, y creo que teniendo eso, estoy satisfaciendo esa ansiedad profunda que tengo, ¿no? Entonces, estos son estrategias resolutivas falsas y que las tenemos muy metidas, ¿eh? La de la comida está muy clara en muchos. O sea, no nos es fácil superarla. Si supiéramos desenmascarar que el hambre que tenemos no es de comer eso, porque no es necesidad, sino de silenciarnos, respirar hondo y acceder o pedir a Jesús su presencia, con paciencia nos desaparecería. Esa es la sanación. Son trampas infantiles que nos llevan, nos retrotraen a la etapa oral de la existencia, pero que las tenemos hasta 90 años y 100. Quiero decir que no va con la edad, las vivimos. La segunda tentación, después las veremos en el nivel afectivo, pero está muy unido, ¿no? La segunda tentación es el ansia de dominio.
¿Va bien? Ahora, la segunda tentación es el ansia de dominio, de poder y posesión, que es proyección de que la superioridad, ser más que los otros, resuelve la vida. Entonces, si yo estuviera por encima, si yo quedara muy bien y vieran que valgo, o sea, esa segunda tentación también es una trampa, porque mi solución no está en valer, en buscar la validez ante los otros, ¿no? Pero todo poder me atará a él. Todo lo que poseemos en realidad nos posee. Me enajena, delego mi identidad en algo menos que yo, en algo menos que la grandeza que soy. Entonces yo creo que si me consideráis muy buena, que si valgo, que si seré más, pero es mentira. O sea, mi valor no me lo dais vosotros, el valor me lo da lo que soy delante de Dios y que Él me lo potencia, ¿no? La tercera es la de los ideales, ¿no? El idealismo. La tercera es la del pináculo del templo. Se revela la inclinación de nuestra mente a creer que podemos salvarnos con una idea o un proyecto. Si salto desde esta cornisa, decía el demonio, ¿no?, provocaré una teofanía y la gente verá la grandeza que soy, ¿no?, que Dios hace en mí. Y mil otras ideas que tengo sobrevalorando las suposiciones o cuestiones. Ahí el problema es que nos desintonizamos de la mentira, de la realidad. Esas ideas nos atontan mentalmente debido a la absolutización de esa previsión mental. Lo que invento lo equiparo con lo real, pero no es real, porque mi perspectiva siempre es parcial. Entonces también es una estrategia falsa. Y en el ámbito afectivo pues se comprende muy fácilmente, ¿no? Las tres tentaciones descritas son, en el caso de la primera es el hedonismo, la segunda es la posesión, la posesividad, y la tercera es el idealismo narcisista, ¿no?, que tenemos. Responden a tres imágenes latentes, que es muy fuerte, pero es real. La primera es buscar en las personas gusto, me gustas, bienestar, placer. La segunda es buscar poseerlas, apropiármelas, controlarlas con el dominio o la seducción. Y la tercera es buscarlas porque pueden servirme para mis proyectos e ideas. Total, que es utilizar al otro. Y cuando la persona se da cuenta, el otro o la otra que es utilizada, pues lleva ahí una decepción o un fracaso, ¿no? Cuando descubres que quien está a tu lado tan solo está pensando en su propia satisfacción o en ti como algo de su propiedad que tiene que controlar, no te sientes querido, sino ofendido y dolido. Entonces, y ahí entra la respuesta de Jesús. O sea, ahí entra todo el misterio pascual. Y ahí entra el sentido que tiene la muerte de Jesús. Y ahí entra que todos estos males que nosotros vivimos, Él se los traga. Había una imagen antes de la samaritana, había dos iconos de Rubnik. Y en uno de ellos, lo que pasa es que como no estoy mirando directamente las diapositivas y aquí no se percibe en el texto que tengo, no os lo he dicho, pero una de las imágenes está la samaritana dándole agua a Jesús, dándole su agua negra. O sea, el agua está negra, negra, negra. Y la de Jesús es transparente, ¿no? Que es muy significativo. O sea, yo quiero decir que digo esto porque el sentido de la pasión va por ahí. O sea, que Jesús es capaz de tragar, o sea, de que caiga sobre Él toda esa que somos, que vivimos, y es capaz de transformarla en amor, ¿no? Por eso puede sanarnos, y esa es la fuerza de la resurrección. Nuestra reconciliación con Dios comienza, esto es muy importante, hasta aquí hemos visto
los síntomas de nuestra enfermedad y lo que nos pasa a todos, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo empezar ese camino de sanación? Aquí hay un detalle muy importante que nos habla Rossini y es que es necesario escuchar una voz distinta de las que estamos oyendo continuamente, de las que nos dice nuestra mente. O sea, el camino de sanación en la hemorroísa dice el Evangelio que comienza cuando oyó hablar de Jesús. Y no vale cualquier palabra sobre Jesús. O sea, ¿qué despertó en la hemorroísa? La fe en que si tocaba a Jesús se sanaría. Pues que el que le hablaba desde una convicción de que había sido transformado por él. Que es lo que le pasó a la samaritana cuando fue a su pueblo a decirles lo que le había pasado. Les habló desde el corazón, de la vida que había sentido, desde la experiencia que había tenido con él. Entonces, para que yo pueda empezar ese camino, tengo que abrirme a escuchar palabras, o sea, ya son los encuentros, las escuelas de la palabra, o sea, todos esos encuentros en los que hablamos y comunicamos nuestro caminar con Jesús vivo, que eso transforma al otro y que es un lugar de resurrección clarísimo y que podemos estar agradecidos de que desde distintos ámbitos, yo estoy en la parroquia, los que estáis en la comunidad, pues desde las escuelas de la palabra y los encuentros que tenéis, o sea, hay muchos momentos en el que el compartir la vida que Jesús va haciendo en nosotros genera vida en nosotros y abre a que el otro escuche otras palabras distintas de sus rollos continuos que te dejan cada vez más hundido, ¿no? Entonces, pues empieza por escuchar. ¿Qué es lo que dice esta diapositiva? Una palabra es una relación y escuchar es importantísimo. Vemos la importancia de la escucha y entonces la otra cuestión es, ¿y qué oyó? Aquí voy a pasar rápido porque ya estoy en el tiempo. Vale, ¿qué es lo que oyó? Bueno, aquí hablaba de la escucha, por eso la Biblia empieza con el Shema, ¿no? El pueblo judío inicia siempre su vida de fe, inicia a los niños, inicia el día, escucha, oh Israel, escucha otra palabra que no viene de ti, que viene de ese Dios que te está hablando y amando, porque esa palabra sí que te transforma, ¿no? No tus... Y este es el regalo, este es el regalo de Dios, poder ver las cosas de otra manera. Eso es lo que nos ayuda, ¿no? Nosotros contamos con la seguridad de esa palabra que nos cambia en las verdades de la fe. O sea, vosotros sabéis que el Verbum Dei nace alrededor de unas verdades que son las del credo, estructuradas antropológicamente y con toda la potencia que tienen, ¿no? Por eso empezamos en el creo en un Dios que es Padre, ¿no? O sea, que es lo primero que nos enseña Jesús. Entonces, esto, ¿no? Jesús, el Hijo nos remite enseguida al Padre. Dios es Padre. Muchos de los problemas afectivos que tenemos en la vida derivan de nuestro vivir tratando, esto es lo que decíamos antes, de conseguirnos una identidad por nosotros mismos sobre la base de nuestras cualidades. Y como constatamos nuestras limitaciones, enseguida viene el advertir nuestras insuficiencias, sobre todo cuando nos comparamos con los demás. Entonces, dejada la etapa primera de la infancia en que el niño no dudaba de que alguien lo cuidaba, volvemos a vivir como huérfanos. O sea, nuestro desarrollo es de personas huérfanas. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué escuchamos cuando nos acercamos a Jesús? Que tenemos un Padre. Y eso es vital. O sea, el Padre está siempre, ¿no? Jesús dice que tenemos un Padre, que Dios
no es la explicación de todo el universo, ni el motor inmóvil, ni la energía que todo lo mueve, sino que es Padre de verdad, fuente de toda paternidad, capaz de amar y cuidar de sus criaturas humanas creadas a su imagen, y como buen Padre tiene un proyecto y un designio. O sea, es un Padre que nos cuida y que Jesús nos va a enseñar a relacionarnos con Él. Después, ¿qué es lo que seguimos viendo en el credo? Pues a Jesús, ¿no? Jesús nació, murió por todos los hombres, ¿no? Fue crucificado y es nuestro Señor, ¿no? O sea, ¿cuál es la grandeza de esas verdades? Bueno, pues mirando a Jesús vemos la vida a la que estamos destinados, nuestra vida digna de ser vivida, nuestra vida realizándose al máximo. Eso es lo que nos enseña Jesús. En el Verbum Dei tenemos a mí esa una de las verdades que siempre me ha ayudado, ¿no? Que es la de ser Cristo. O sea, Jaime repetía muchas veces, ser otro Cristo, ¿no? O sea, Cristo continúa viviendo en ti, ser humanidad de añadidura. O sea, esa fuerza que tiene la vida de Jesús en nosotros, con Él la podemos vivir, ¿no? Y después que Él es nuestro Señor, es muy importante, ¿no? Porque le damos el señorío a muchas cosas de nuestra vida. Y el único que es verdaderamente nuestro Señor, porque de nosotros solo quiere servirnos y ayudarnos a crecer, no nos absorbe, no nos consume, no nos utiliza, sino que solo está a nuestro servicio. El único que se merece ese reconocimiento es Jesús, ¿no? Servir a Jesús y servir como Jesús a aquellos con los que Él se identifica. Eso me ennoblece. Ese es el Señor que merece mi servicio libre y generoso. Y también porque Él asumió nuestras pobrezas. Voy a terminar con el sentido que tiene todo el sufrimiento y todo lo que vivió Jesús. Esto es de nuestro párroco, ¿no? Comentando el libro de Rossini, pero que lo expresa muy bien. Voy a... Él permitió, quisiera leerlo desde ahí porque ahí no lo puedo leer, pero dice, Él permitió que la ola de envidia, de ira, de pereza, de cobardía, de avaricia, de lujuria, o sea, lo que nosotros vivimos, ¿no? Que todo eso, y en definitiva la soberbia y prepotencia que llevamos dentro de cada uno de nosotros cayera sobre Él, se descargara sobre su cuerpo. Este es el significado sanador que tiene depositar nuestros pecados a los pies del crucificado. O sea, la crucifixión es eso, es que Él se tragó toda la negrura nuestra por mí. El Señor pensó que merecía la pena morir por mí, darlo todo por mí. No ha venido a dulcificar las incomodidades que surgen en mí, en mi vida de bienestar. Ha venido para que el ser humano desahogue en Él todo el mal que lleva dentro y se rompa en Él toda la marea negra que llevo dentro y poder así quedar sanado y renacido. Da igual lo que haya hecho. O sea, da igual. Él quiere que eso caiga sobre Él y transformarlo en amor y que me sepa amado. Y la última es esta imagen es muy fuerte, ¿no? Esta imagen es de Rivera, es la Trinidad. Entonces, Él, el Padre, nos entrega, yo le veo una cara de serenidad, de bondad, nos entrega al Hijo para que nos ayude a vivir y nosotros se lo devolvemos muerto. ¿Y qué hace el Padre? Nos lo vuelve a entregar. Lo resucita y nos lo vuelve a entregar a la humanidad, ¿no? Ese es el sentido que tiene la resurrección. La resurrección es ese amor misericordioso de Dios que nos vuelve a entregar a Jesús vivo, pero ya con poder de
tragarse nuestra negrura, nuestra agua negra, y hacernos partícipes de su vida y de su amor. Y la última, bueno, es la misma, bueno. Y la última, que es la ascensión, lo importante en la vida no lo conseguimos hacer sin nacer de nuevo a dejarnos amar. O sea, todo inicio nuestro, toda sanación y toda reconciliación comienza con la experiencia de que esa realidad que soy, que hemos detectado en momentos de silencio y que Jesús nos va haciendo ver, cuando esa realidad la ponemos delante de Jesús, no la ocultamos, y entonces Él nos abraza y nos transforma en vida y en amor, ¿no? Nos sana. Y entonces dice, y ahí podemos empezar, ya podemos ser nuevos, ¿no? Podemos nacer de nuevo al dejarnos amar. Puede parecer sencillo, pero no lo es. Debe desencadenarse en nosotros algo nuevo, volver a nacer y dejarse amar. Romper definitivamente con el sonsonete que me repito, no valgo, nadie me aprecia, nadie me valora. Soy infinitamente reconocido y valorado por el Padre y estoy en paz. Dejo de necesitar hacerme valer y puedo amar. Muchas gracias. Vale, entonces ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, sería bueno, si os parece y los que queráis, que reunidos como hemos hecho otras veces, así con la gente que tenéis cercano, porque esta imagen, ahora os diré por qué he puesto esta imagen es nuestra parroquia, esto es está de obras, pero el primer encuentro que hicimos ahora después de Pascua, el sacerdote quiso que nos diéramos cuenta de los signos donde podemos encontrarnos con esa presencia viva y amorosa de Jesús. Y entonces está el leccionario, la palabra, lo conocemos muy bien, ¿no? El lugar donde Jesús nos habla resucitado. Está la custodia, la presencia de Jesús en la Eucaristía, y después está en el sagrario, está la comunidad en relieve en las puertas, ¿no? El compartir comunitario es un lugar de crecimiento y de presencia de la fuerza del resucitado en nuestra vida. Entonces, pues si os parece, con los que estáis así más cerca, como de 6 o de 7 en 7, intentamos compartir eso, por la riqueza que tiene el regalarme al otro. Lo que Dios me ha dado a mí es para los otros, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia tengo de sanación interior, de reconciliación al aceptar a Jesús en mi vida? O sea, ¿qué experiencias he podido tener a lo largo de la vida, lo que sea así más relevante y que quiera compartir, y por qué medio se me ha hecho presente? ¿Vale? Y eso nos puede enriquecer. Muchas gracias. Estaremos pues unos 20 minutos o así y concluimos. Gracias.